Mariano Alcalá Pérez nace el 11 de mayo de 1867 en Andorra, Teruel, España. Es hijo de Tomás y Vicenta. Tiene 14 años y el día 24 de septiembre de 1881 recibe el hábito de la Merced en el convento del Olivar, Estercuel, Teruel. 5 años después, hizo la profesión de votos solemnes en el mismo convento del Olivar. Cuando tenía 22 años fue ordenado de presbítero en Roma, el 25 de diciembre de 1889. En la Universidad Gregoriana de Roma, terminó y perfeccionó los estudios eclesiásticos. A su regreso de la Ciudad Eterna, el padre Alcalá impartió clases a los estudiantes profesos mercedarios en el convento de Pollo, Pontevedra, y después fue 2 años maestro de novicios en el Olivar y 4 años comendador del mismo convento. Desde 1903 a 1911 es provincial de Aragón. El 3 de agosto de 1911 es elegido maestro general de la Orden de la Merced. El padre Mariano toma por secretario al padre Francisco Gargallo, quien también será mártir de Cristo en 1936. La hermana María de la Paz Vilaclara dice sobre este momento: Edificaba solo verlo. Daba la impresión que fuese hombre de gran vida interior, siempre recogido en sí. Y el nombramiento de general le sorprendió como una bomba y lo tornó aún más humilde. Sor María de la Merced Busquets, misionera esclava del Inmaculado Corazón de María, lo tuvo de consejero espiritual desde 1916 y afirma: todo él respiraba santidad. Cuando lo conocí, me imponía mucho respeto y no quería ir a confesarme con él, pero cuando lo nombraron confesor de la comunidad, cambié teniendo una confianza ilimitada en él. Transmitía tranquilidad a las almas atormentadas. Fue muy perseguido hasta por los suyos y por otros, lo que soportó con paciencia y serenidad. Era muy recto, y no estando de acuerdo algunos religiosos, buscaron cómo suprimirlo. Aunque el Papa Pío X le dio la razón, surgieron más confrontaciones y nuevas acusaciones. Para zanjarlas, la Santa Sede intervino por medio de un visitador apostólico. El padre Alcalá se halló cesado en el generalato el 9 de marzo de 1914. Después de haber bebido el cáliz de la amargura, volvió a España y, pasando por Loreto, tuvo una visión de la Virgen. Esto me lo contó otro padre. Entonces le pregunté a él qué le había dicho la Virgen y me dijo: «Qué bella es la Virgen». Y me explicó que ella le había manifestado que durante su generalato no se había condenado ningún mercedario. La visión de Loreto también la testifica Sor Margarita Vall, a la que profetizó que sería general de su instituto, las religiosas misioneras esclavas del Inmaculado Corazón de María. Profesaba una gran devoción al ángel custodio. Él lo liberó una vez del atropello de un vehículo. Y también a Santa Teresita, a cuya canonización asistió. Siempre practicaba los ejercicios espirituales cada año en la Cartuja Aula Dei de Zaragoza. Los 2 años y 7 meses de generalato dejaron como huellas imborrables el Boletín Oficial de la Orden de la Merced, creado en 1912, y un camino de buena voluntad, de paciencia bien ejercitada, de nobles esfuerzos incomprendidos y de ocultamiento con Cristo en Dios. Su nueva casa es el convento de Lérida. Desarrollará frecuentes misiones apostólicas, predicación, confesiones, ejercicios espirituales. Manresa, Andorra, Barcelona, Bilbao, Monzón, Fraga, Zaragoza conocerán su labor espiritual. Su lugar preferido era el confesionario de su iglesia de la Merced. Desde que se abría el templo hasta que no quedaba nadie, allí permanecía, casi siempre con una cola de penitentes. Si estando en casa era llamado al confesionario, dejaba de inmediato lo que estaba haciendo,
se ponía la estola y se prestaba para atender al penitente. Es que atraía a las almas por su unción y sabiduría, su experiencia mística, dirección, rectitud, delicadeza y discernimiento. Sor María de la Consolación Sanz, Clarisa, afirma: Era un alma santa. Tenía algo que no había encontrado en otro sacerdote. En la primera confesión ya me dijo que tenía vocación religiosa. Era severo consigo mismo y muy indulgente con los otros. Se hacía obedecer sin mandar. A su paso, cuando iba por la calle, la gente lo miraba embelesada. Ahí va el santo de la Merced. Era un ángel, expresaría uno de la comunidad. Marcelina Esquerza puntualiza sobre este su halo. En el modo de celebrar la misa llamaba mucho la atención su recogimiento y devoción. Lo mismo pasaba en las procesiones a las que asistía, siempre totalmente absorto en sus pensamientos. El padre Bienvenido Laoz, que vivió muchos años con él, desde cuando era estudiante, lo define: devoto, serio, comedido en cuanto a la pureza, abierto a todas las formas de piedad, no de gran capacidad, recto en su modo de ser, sumamente delicado de conciencia. La gran tribulación de ser depuesto del generalato fue un acicate para no buscar otra cosa que a Dios. Muy delicado al confesonario, tenía un gran prestigio de santidad y la comunicaba a sus penitentes. Todos lo veneraban. No admitía bromas de doble significado. Era muy respetado. Todo revela su gran santidad. El padre Jaime Monzón Sanz, aspirante entonces, lo recuerda del año 1915. Religioso excelente, significativamente silencioso, modesto, retirado, valoradísimo director espiritual de numerosos sacerdotes, religiosas y seglares. María Ristol, que trató mucho al padre Mariano entre 1916 y 1928, en la Merced de Lérida, a la que él escribió 27 cartas de dirección espiritual, expresa: creo que su vida y fama de santidad eran excepcionales. Una vez que supe que lo habían calumniado, se lo dije y noté en él una virtud extraordinaria. No quiso saber quién me lo había dicho, ni por qué motivo. Se limitó a decir: pobrecillos, recemos por ellos. Era muy puntual en las cosas de la Iglesia. Tenía mucha paciencia, como pude constatar en varias ocasiones. Mis hijas, después de muchos años, reconocieron haber sido afortunadas de tener una formación distinta de otras y se notaban mil detalles. Cuando yo le decía que era como un ángel de la guarda para mí y los míos, me respondía que Dios hace las cosas como quiere y a veces se sirve de un mango de escoba para dirigir. No obstante, los muchos años que nos dirigió espiritualmente a mí y a los míos, nunca supo dónde vivíamos. Me dijo en una ocasión que lo invité a bendecir y entronizar en mi vivienda al Sagrado Corazón de Jesús, que él no iba nunca a casa privada. Al final aceptó, pero vino acompañado de un hermano lego. Era muy mortificado, discretísimo en todas las cosas como no he visto en otro. Una vez que le dije que era un santo, se molestó. El 29 de julio de 1932 abrió el capítulo provincial en San Ramón. Fue designado definidor con todos los votos. A su propuesta se hizo la consagración de la provincia al Corazón de Jesús. En 1935 tiene ausencias prolongadas en las aplicaciones de misas, frecuenta médicos, consume medicamentos. En febrero estuvo en trance de muerte por bronconeumonía y afección del corazón. Evidentemente, en el padre Alcalá se ha ido produciendo un proceso de agotamiento físico, a la par que de purificación interior. En su correspondencia se hallan expresiones como esta: quisiera que no os molestaseis por mí. Ya sabéis que soy un pobre religioso. No os olvidéis de este pobre ministro, que aunque muy indigno del Señor, solo tiene una aspiración: amar fervientemente al Señor, santificando así su pobrecita alma. Las humillaciones,
las contrariedades, las injusticias le han clavado en la cruz. La hermana María de la Merced Busquets demostró mucha paciencia durante su permanencia en el convento de Lérida, porque algunos padres no lo respetaban como merecía. Era confesor ordinario de mi comunidad y tuvo que advertir a la Madre General de ciertas irregularidades que venían sucediendo. Como vio que no se le hacía caso y todo seguía igual, me obligó a recordar a la Madre aquello que le había dicho y de que en caso contrario el instituto tendría una grave crisis, falta de vocaciones. Algunas religiosas jóvenes se irían a otras órdenes más observantes y algunas morirían. Esto ocurría en 1926. En 1929 me predijo las cruces, las penas, las enfermedades, los escrúpulos y lo mucho que me tocaría sufrir, y todo se ha efectuado así. Teresa Castelló lo conoció desde mayo de 1929, tomándolo por su director espiritual. Era religioso las 24 horas del día. Un fray ejemplo, por su recogimiento, su mirada, imagen clara de la virtud, sobre todo de la fe, la esperanza y la caridad. Con la vida que llevaba, el martirio era la cosa más natural en aquellas circunstancias. Claro que era techado de fortaleza, paciencia. Afrentado, perseguido, humillado, callaba siempre. Seguía en Lérida, cada día más achacoso. Cuando el 8 de marzo de 1936 su sobrino Ángel, casado con Luisa, se lo llevó a Andorra para ver si recuperaba la salud. Vicenta Alcalá manifiesta que aquí vivía como en el convento. Se levantaba a la misma hora. Dedicaba a la oración y a sus trabajos el mismo horario que en el convento. Meditaba, leía, escribía cartas de dirección espiritual. Hacía el tiempo de recreación conversando con la familia. Celebraba diariamente la Santa Misa. A veces paseaba con los sacerdotes que se embelesaban con sus palabras. En el pueblo todos admiraban su bondad, su afabilidad, su delicadeza. Nunca reprochaba nada a nadie. No se lamentaba de nada, mostraba una paciencia admirable. Y sobrevino la guerra civil, y con ella lo que esperaba, el martirio. Luisa, esposa de su sobrino Ángel, nos dice: era un gran místico. Cuando le comunicamos el triunfo de la revolución, adivinando lo que se veía venir, algunos le manifestamos un cierto temor. Entonces nos dijo: nos tenemos que preparar a morir bien si debiese ser el caso. Porque la casa de Ángel era peligrosa, como farmacia muy frecuentada por los milicianos, lo llevaron a casa de su sobrina Vicenta Alcalá. El 26 de julio ya no pudo ir a la iglesia. Sus sobrinos fueron conminados por el comité a presentar a su tío, so pena de volar sus casas. El 26 de agosto acudió al comité. Lo acompañaron ambos sobrinos. Los facinerosos ni le dirigieron la palabra, lo menospreciaron. A ellos les prometieron interceder por su vida. Lo devolvieron porque lo vieron viejo y agotado. A la ida y al regreso fue rezando. Vicente Aguilar nos habla de este trance. Su disposición de ánimo era serena, pensando en el cielo. Comunicaba esperanza a sus familiares, consolaba a los suyos, diciendo que no perderían nada con su muerte. Este es el testimonio de su sobrina, Vicenta Alcalá. El 15 de septiembre, sobre las 5:30 de la tarde, el comité me llamó para que acompañase a mi tío hasta allí, a fin de que el pueblo no se diese cuenta y se alarmara. Rehusé categóricamente, pues me dijeron que aquella noche lo iban a matar. A las 6 de la tarde vino un pelotón a buscarlo. Le avisé de que debía presentarse al comité y me rogó que le acompañase. Acepté. Luego de bajar unas gradas,
se retornó a su habitación, compareciendo inmediatamente. A la puerta lo esperaban los milicianos, que me impidieron acompañarlo. Lo llevaron hasta la casa consistorial donde estaba el comité. Él se entregó sin resistencia alguna, resignado ante los empellones y amenazas que le proferían, azuzado porque no podía andar a su ritmo. Cuando entré en la habitación de mi tío, encontré sobre la mesa su reloj y su rosario, que nos dejaba para recuerdo. Eran dos objetos de su predilección. El reloj, porque se lo había regalado su padre el día de la ordenación, y el rosario por su devoción a la Virgen. José Artigas sigue el relato. El día 15, sobre las 6 de la tarde, me avisaron de que fuera con el camión a la Plaza Nueva para cargar cebada. Una vez allí, vi todo ocupado por milicianos armados y me hicieron meter la parte trasera del camión frente a la entrada de la casa consistorial y me advirtieron de que no dejase el volante. Entonces comenzaron a salir hacia el camión varios hombres, unos armados y otros maniatados. Me ordenaron tomar la carretera de Alcañiz, pero cuando llegamos al cementerio de Andorra, a los muros orientados hacia Alcañiz, me ordenaron pararme. Los que iban armados me dijeron que iban a fusilar de inmediato a todos los maniatados en el camión. Me encontraba angustiadísimo, adivinando lo que iba a suceder. Me retiré un poco hacia la puerta del cementerio para no asistir a un acto tan terrible. Cuando pasé por la puerta trasera del camión, vi y reconocí al padre Mariano Alcalá. Entre dos le ayudaban a bajar del camión. Lo reconocí muy bien y vi cómo sus labios se movían fervorosamente. Me fijé más y constaté de nuevo que estaba rezando muy fervorosamente. No vi más, pero percibí perfectamente los disparos. El padre Mariano ni se lamentó, ni suplicó, ni protestó. Rezaba y expiró diciendo con voz queda: «Viva Cristo Rey», abrazado a su sobrino Ángel, que gritó: «Viva la Virgen del Pilar». Fue sepultado con los otros 6 fusilados. Así cayó aquel prócer y gran maestro espiritual. Era un fraile santo. De él dijo el obispo don José Miralles: «Es el fraile más santo que he conocido». Ciencia, prudencia, experiencia y santidad, que hicieron del padre Alcalá un maestro de la justicia.